Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Bienvenidos a Fuera de la Tribu. ¿Cómo estás, Nacho? Un gusto estar por acá, Gonzalo. ¿Cómo estás, Alberto Pimienta? Mucho más zen que la semana anterior, no se preocupen. Hoy sí vengo muy relajadito. Excelente. ¿Les parece bien que empecemos con lo del dictamen de Guardia Nacional? Es esta semana cuando deben de votar los senadores y parece que quienes tienen ahí la voz cantante es el PRI. Qué irónico, ¿no? Una vez más, y como se dijo desde que se dieron a conocer los resultados en las elecciones, el PRI, estando en el punto más bajo de su historia, podría jugar un papel clave en temas importantes como este, en donde le toca ser o le podría tocar ser el partido bisagra, el partido clave para que este tipo de decisiones como la Guardia Nacional pasen o no. Y ahora lo que nos encontramos en las notas es pues que tenemos el paso 1 para que esto se pudiera dar, es decir, la división, donde una parte del PRI, los gobernadores, 11 de 12 gobernadores están presionando para que sí se dé la Guardia Nacional, mientras que el PRI en el Senado, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, está diciendo rotundamente no. ¿Qué pasará con esto? Necesitan 9 votos. Sí, 85 en total, junto con sus aliados tradicionales, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, alcanzan 76. Faltan estos 9 votos que se los puede dar tanto el PRI como el PAN. Si no fuera el PRI o el PAN, tendrían que buscar en pedacerita para poder alcanzar los votos necesarios. La postura del PRI interesante porque los gobernadores dicen sí, vamos con la Guardia Nacional, pero al interior del Senado, hay que decirlo, se hizo una regresión del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados atendiendo a la petición del presidente para que hubiera ciertos ajustes, sobre todo el tema de la adscripción. Ya no sería una adscripción a la Secretaría de Seguridad. Se quitaron también temas como los 5 años que le daban a la Guardia Nacional para poder eliminar la presencia de militares. Ciertos detalles que ninguna de las fuerzas opositoras en el Senado están dispuestas a aprobar con un dictamen así. Entonces están en el estira y afloje. Esperaríamos que en el dictamen final que se presente ante el Pleno haya estos ajustes de un dictamen completamente regresivo a un dictamen más o menos donde todas las fuerzas políticas puedan decir se cumplieron lo que dijimos, se cumplieron mínimos, y entonces volver a simular que el proceso fue democrático y que se atendieron ciertas demandas y entonces aprobar esta Guardia Nacional que sin duda será aprobada. Pues hay un problema político y sobre todo un problema de comunicación en cuanto a lo que toca al PRI, dado que los gobernadores le dan su apoyo incondicional a la Guardia Nacional, por lo menos 11 de 12, y la 12, que es Claudia Pavlovich de Sonora, no estuvo en la reunión con la Secretaría de Gobernación porque no está en México. No obstante esto, Osorio Chong dice que solamente aprobaría la Guardia Nacional si, solo si existe mando civil, si se deja establecido con claridad en cuánto tiempo el ejército podría regresar a sus cuarteles, y me parece que había otra, pero básicamente son esas dos las premisas que pone Osorio sobre la mesa para aprobarla. No obstante, pues los gobernadores del PRI ya de alguna manera dieron su apoyo incondicional. No así los del PAN, en donde parece que ha habido más concreción entre dirigencia y gobernadores, y los gobernadores sencillamente no se presentaron, salvo el de Nayarit, no se presentaron a la reunión en la Secretaría de Gobernación en una clara oposición a la Guardia Civil. Qué ironía que Osorio Chong ahora esté defendiendo el mando civil de una fuerza de seguridad, que esté defendiendo el regreso de los militares a los cuarteles, cuando él fue el artífice de la Ley de Seguridad Interior. Me parece simpático al menos esta nueva postura que hoy el presidente decía es solamente partidista, es para tratar de bloquear los avances del presidente. Yo no lo sé si es así, creo que está tratando de subir su costo en la negociación política, y el PAN es evidente que está sujeto esta negociación al tema de las estancias infantiles. Ellos se han fijado en una postura, y si no recula el gobierno de México en el tema de las estancias infantiles, ellos no facilitarán para nada ninguna de las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí el PAN me parece una caricatura, Nacho. Son de las ironías de estas que mencionan, de las de siempre de la política, ¿no? Sí, vemos a un Miguel Ángel Osorio Chong defendiendo ahora este asunto de que haya mando civil, etcétera, mientras que hace no mucho tiempo muchas de las personajes de Morena que pugnaban por otra visión completamente distinta de la seguridad ahora están impulsando a la Guardia Nacional y todo lo que esto conlleva. Y por otro lado vemos
vemos allá a otros partidos como el PAN, que están prácticamente como en una carpa de circo aparte, donde sí, en efecto, están en oposición, pero más bien como que buscando que salgan otros temas y a partir de esos otros temas están buscando colocar o posicionar estos. Me parece que de parte de los partidos políticos, ironías y contradicciones de las de siempre, y de lo que me parece que es muy rescatable que ocurrió en estos últimos días de discusión sobre el tema de Guardia Nacional en el Senado, es la participación que tuvo por ahí un académico como Alejandro Lajús, quien alzó la voz. Alejandro Madrazo. Alejandro Madrazo Lajús. Quien alzó la voz en el Senado, como la han alzado muchos, pero me parece con la estructura de un mensaje inteligente. Un mensaje que tenía un tono particular, con la intención de que esto se reprodujera en medios de comunicación, que se reprodujera en redes sociales. Así lo logró. Y me parece que eso es por demás positivo. De alguna manera, creo que en la estructura de este mensaje, que además de que tenía un tema claro, que además de que tenía argumentos bien fundamentados, y por otro lado con incluso soundbites, cuando decía el presidente miente con todos sus dientes, algo que se queda grabado entre las personas que lo escuchan. ¿Insinúas que la sociedad civil está haciendo política? ¿Está haciendo comunicación política? Sí, y no me parece mal, porque parte de lo que hemos dicho en esta mesa es que urge que haya una voz, ya sea de los partidos políticos que están perdidos, los partidos de oposición. Bueno, pues le toca quizá a organismos civiles. También lo tienen que hacer de manera inteligente. Y me parece que este ejercicio que tuvo Alejandro Madrazo es un primer ejemplo de estos ejercicios inteligentes. A mí no me lo pareció en absoluto. Me pareció un pronunciamiento político, con alta carga política, utilizando métodos propagandísticos, como tú dices, el sombra y todo. Y creo que eso no va para quien se dice representante de la sociedad civil. Yo respeto mucho la trayectoria de Alejandro Madrazo. ¿Qué les parece si escuchamos el audio para que nuestros podescuchas sepan de lo que estamos hablando y discutimos al respecto? El presidente miente. El presidente miente con todos sus dientes. El presidente miente cuando dice que nosotros estamos defendiendo el modelo fallido de 12 años, porque lo que estamos haciendo es criticando ese modelo fallido de 12 años. La defensa de ese modelo fallido de 12 años es el revestirla de una etiqueta nueva, llamarle Guardia Nacional y meterla en la Constitución. El presidente miente cuando dice que lo que estamos buscando es un hueso. Perdón, a mí ya me ofreció chamba la Cuarta Transformación y dije no, gracias. Porque yo creo que a mí me corresponde la transformación de este país a través de mi espacio, que es el aula, la divulgación y la investigación. El presidente miente y mintió cuando nos dijo que iba a apoyar el mando civil, el secretario Durazo en Cámara de Diputados. Pero en realidad lo que aprobaron fue un mando militar operativo en todo. El presidente miente cuando nos dice que es una medida temporal para enfrentar una emergencia, pero nos pide que esté en la Constitución. La Guardia Nacional es una institución militar, como lo ha sido la estrategia de seguridad fallida de los últimos 12 años. El presidente miente en decirnos que nos estamos resistiendo al cambio. Al contrario, lo que pedimos es que cambie ya este derrotero de militarización y sangre, y lo que queremos es que nos cumpla lo que prometió, porque nos dijo que no iba a cambiar la Constitución en 3 años y mintió, y nos dijo abrazos, no balazos, y lo que está haciendo es proponiendo más balazos. Muchas gracias. Pues hasta ahí lo que mencionaba Alejandro Madrazo, insisto, con un mensaje perfectamente preparado que deberían seguir algunos partidos políticos de oposición. Ojo, esto sale, el emisor de este mensaje es un investigador sobre temas de seguridad, un investigador del CIDE. ¿Por qué está mal esto, Gonzalo Sánchez? No, ya dije mi punto, nada, es que me cortaron la inspiración. Lo dicho, me parece una postura con alto contenido propagandístico o contrapropagandístico, como se quiera ver. Me parece un mensaje con tintes políticos y me parece que ese no es el papel de la sociedad civil. Yo no estoy a favor de que la sociedad civil asuma este tipo de tonos, este tipo de que utilice la tribuna, en este caso la tribuna del Senado de la República, para hacer postulados que deberían de hacer los partidos políticos, que deberían de hacer los políticos profesionales. Y yo creo que hay muchas maneras, y siempre defender esto, hay muchas maneras de defender tus puntos. Creo que los argumentos, podemos discutir sobre los argumentos si son o no válidos, y eso sería una discusión sana. Sin embargo, creo que el tono a mí me deja la sensación, y creo que no nada más a mí, sino quizá
a un 86-88% de ciudadanos en el país, nos deja la sensación de que esto se trata de oponerse a López Obrador por el simple hecho de oponerse a López Obrador. Ese es mi punto de vista. Pero no entiendo cuál es este tono negativo en la declaración, cuando me parece evidente que hace un argumento. El presidente tiene un soundbite, el presidente miente con todos los dientes, y luego hace explícito cómo es la mentira de Andrés Manuel López Obrador. A mí no me parece que tengamos que escandalizarnos de que un político mienta. La política en muchas formas es el arte de desvirtuar la realidad para apoyar nuestros puntos de vista, que eso no me parece ni positivo ni moral, pero es una realidad. Y señalar que el presidente miente en algunos puntos no quiere decir que descalifiquemos a Andrés Manuel en todos los puntos que ha externado. En la exposición señala, el presidente miente, y dice 3 o 4 puntos donde el presidente ha mentido. Reconozcamos que el presidente ha mentido en el tema de la Guardia Nacional, que él tenía una idea de Guardia Nacional militarizada, que lo que propone es sacar al ejército a las calles, que lo que propone es militarizar al país, y que no hay un argumento en la Cuarta Transformación que pueda desmentir esto. Hoy el presidente en su rueda de prensa decía, recordemos el caso de La Laguna, donde llevamos a la policía militar y se arreglaron las cosas. Bueno, eso es llevar el ejército a las calles, eso es militarizar, eso es en lo que estaba sobre lo que estaba en contra cuando estaba en campaña, lo que le vendió al electorado. Que el electorado haya cambiado sus prioridades por un ejercicio de comunicación política inteligente de Andrés Manuel, esa es otra cosa. Pero que el presidente miente también es verdad, y debemos de acostumbrarnos a decir que el presidente miente cuando lo hace, y debemos de impulsar que la sociedad civil diga que el presidente miente cuando está mintiendo. Esa es la labor de la sociedad civil, es hacer política también. No entiendo por qué debemos de despolitizar a la sociedad civil. La sociedad civil lo que tiene como objeto es tener injerencia política, no a través de los mecanismos tradicionales que son los partidos políticos o que son los políticos profesionales, sino desde, un colectivo de intereses que los unen en torno a temas en común y que tienen que defender políticamente, porque de eso se trata la visión de las asociaciones civiles. Yo entiendo lo que comenta Gonzalo respecto al asunto del tono y lo comparto, aunque en realidad lo entiendo como más bien una reacción. Este mensaje se da después de declaraciones del presidente Andrés Manuel, en donde dijo que aquellos estudiosos, aquellos tipos de organismos, pues se han dedicado mucho a criticar y nomás estar criticando por criticar, y que ya es hora de transformar la realidad. Y me parece que eso, por supuesto, que por parte de académicos, pues se puede entender como una cierta ofensa, porque estos académicos no solamente es que estén activados y criticando hoy, estuvieron criticando desde sexenios anteriores, y fueron justamente esas críticas de las que solía utilizar la oposición que en ese momento encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Así que sí, en efecto, me parece que es un tono un tanto subido el que utiliza Alejandro Madrazo. Sin embargo, lo entiendo como una reacción a una especie de ofensa que ellos recibieron. Lo que no quisiera perderme en la parte de la comunicación política es por qué, cuando se parece que se podría tener la razón en muchos temas, ya hablamos de estancias infantiles y muchos frentes abiertos que se han hablado en lo que va del gobierno, ¿por qué no hace sentido cuando los partidos lo ponen? Me parece que tiene que ver, sí, con el mensaje, pero no nada más con eso, sino con quién lo emite, el qué del mensaje y el tono. Y cuando vemos a Josefina Vázquez Mota, cuando vemos a personajes como Rosario Robles defendiendo temas como el de las estancias infantiles, pues me parece que desde el quién lo emite se pierde cualquier posibilidad de credibilidad en el tema. Y en esta ocasión, cuando lo emite alguien a quien sí se le atribuye la credibilidad, como a un personaje tipo Alejandro Madrazo, entonces se genera un tema de discusión, que es lo que tuvimos primero en las redes sociales y luego brincándolo ya a los medios de comunicación. Eso me parece que es fundamental, y quienes estén interesados en hacer contraargumentación a Andrés Manuel López Obrador, pues ahí tienen una tarea, una chamba muy importante que hacer. Piénsenle bien qué van a hacer de sus voceros para que se genere una discusión legítima entre la sociedad, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero lo que vimos con Alejandro Madrazo, pues es lo que hemos visto a lo largo de estos meses y desde antes de que empezara el gobierno, de parte de la sociedad civil.
creo que se han equivocado también en su estrategia, Nacho, y las encuestas lo reflejan. O sea, Pimienta comenta que a partir de una estrategia de comunicación política la gente pues favorece a López Obrador o aplaude en este caso el tema de la Guardia Civil. Pues sí, puede ser eso en buena medida, pero también la sociedad civil como los partidos políticos de oposición tienen la misma oportunidad de hacer una comunicación política eficiente que les ayude a un poco balancear más el asunto, y no lo han hecho. Y hablando en términos estrictos de comunicación, estos postulados políticos, perdonen que lo reitere, es mi punto de vista, postulados políticos, estos postulados que buscan un poco el aplauso del gremio, porque efectivamente esto se comentó, Nacho, pero entre los mismos. Sí, entre los mismos, o sea, entre el 14% que son los que están en contra de López Obrador o de este proyecto en particular. Es decir, creo que la comunicación política ha sido fallida de parte de los organismos de la sociedad civil. ¿Y por qué? Y retomo algo de lo que acabas de comentar. Lo que dijo el presidente acerca de que los estudiosos estaban más planificando y haciendo estrategias que transformar la realidad. Que ya después Jorge Castañeda dijo que venía del marxismo. Y bueno, correcto. Y que esto lo tomaran como ofensa. Bueno, Nacho, pues no tendrían que tomarse las cosas personales, comenzando por ahí, ¿no? Si se están tomando las cosas personales, pues entonces no pueden tener una comunicación política efectiva. Entonces es un duelo de egos. Y yo lo que vi en la tribuna, con todo respeto a Alejandro Madrazo, es un duelo de egos. Y lo que yo veo cuando veo debatir a Denise Merker y lo que yo veo cuando veo debatir a tantos periodistas o miembros activos de la sociedad civil o de estos grupos de la sociedad civil, porque tampoco hay que generalizarla, lo que veo son posturas políticas y lo que veo es un actuar desde el ego más que actuar desde la razón. Eso es lo que yo pienso, y creo que esto se refleja pues en las encuestas. Por algo López Obrador les está ganando las partidas de pe a pa. Tomando en cuenta el tema de las encuestas, tenemos sobre este tema en particular, el Financiero publicó esta semana algunas de las que hay que mencionar. Primer pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con militarizar el combate contra la inseguridad? 80% de acuerdo contra un 17% en desacuerdo. La creación de una Guardia Nacional, 72% de acuerdo contra un 18% de acuerdo. Y cree que la Guardia Nacional significa la militarización del país. Ojo, porque el debate de los partidos de oposición y de estos organismos es Guardia Nacional es igual a militarizar el país. Pero lo que opina la gente, un 44% dice que sí, que es militarizar el país, la Guardia Nacional, contra un 49% que no opina que la Guardia Nacional sea igual a militarizar el país. Es decir, lo que nos reportan las encuestas es que en este debate, en efecto, no con una abrumadora diferencia, pero sí con una victoria en el debate está el tema de que Guardia Nacional no es igual a militarizar el país. Lo que yo no entiendo es esta postura de que las asociaciones de la sociedad civil no deben de hacer política, y mucho menos puedo entender cuál es este debate de los egos. A ver, el presidente tiene el poder del Estado de su lado, tiene el poder de los medios de comunicación de su lado, tiene toda la atención y toda la agenda, y me parece que es tratar de hacer un debate totalmente asimétrico, exigirle a las asociaciones de la sociedad civil que tengan las mismas capacidades que tiene el Estado para comunicar. Me parece que eso es ni siquiera es probable ni factible, ni siquiera es materialmente posible. El Estado tiene mayores capacidades de comunicación y Andrés Manuel comunica muy bien. Eso lo hemos reconocido en varias ocasiones. Y me parece sobre todo que ¿por qué estamos enmarañados en un tema acerca del tono de la comunicación o no el tono de la comunicación cuando los argumentos no pueden desmitificarse? Cuando está el argumento, tienes que analizar el argumento y tienes que decidir sobre el argumento. No puedes decir, es que es un tema de egos. ¿Eso qué importa? Las personalidades de cada quien son las personalidades de cada quien. Estamos hablando de comunicación política y el mensaje es tan solo una parte
de todo el esquema de comunicación, donde por supuesto que tiene que ver el emisor, el tono, que es el cómo se emite ese mensaje, no solamente la parte del argumento, y sí es importante. Hablemos de comunicación política. Yo no encuentro qué elementos nos puedan dar para decir que esta es una batalla de egos desde una postura en la tribuna, donde Alejandro Madrazo lo que hace es hacer explícito una cosa, que a lo mejor a muchos les puede generar una disonancia cognitiva y se sientan agredidos. Eso puede ser, pero que el presidente mintió, eso es un hecho, es un hecho. O sea, no podemos decir que no es un hecho que el presidente ha mentido sistemáticamente en el tema de la Guardia Nacional. No podemos tampoco negar que el presidente ha atacado sistemáticamente a las asociaciones de la sociedad civil, generalizando en cada una de sus ruedas de prensa. Cada una de sus ruedas de prensa reitera que no conoce por qué se apropiaron del tema de la asociación, de las asociaciones de la sociedad civil, cuando el pueblo era pueblo. Me parece que esos son términos propagandísticos que no debemos de agarrar, que no debemos de aceptar, que en términos de comunicación puede atender a cierta masa y está bien, entiendo el ejercicio propagandístico, pero yo no veo ni un ejercicio de egos, ni una descalificación de que las asociaciones de la sociedad civil puedan hacer política. A eso tienen que hacer. La política se trata de transformar las cosas. Andrés Manuel reclama que no transforman las cosas, que me parece es una minimización total del trabajo de las asociaciones de la sociedad civil que han transformado este país y que han llevado, por ejemplo, un tema fundamental que lo hizo presidente, que es el tema de la corrupción. Sin las asociaciones de la sociedad civil nunca hubiera tenido el nivel de alcance que ha tenido en este país. Fueron las asociaciones de la sociedad civil las que desenterraron todos los temas más importantes de corrupción en el sexenio pasado y en el sexenio de Felipe Calderón, y me parece que no podemos negar ese trabajo y no podemos negar que ellos han transformado también la sociedad, que no es solamente el trabajo de Morena, que Morena aprovechó un trabajo ya hecho, que se lo subió incluso a su campaña, que les prometió que iban a desmilitarizar el país, y que creo y estoy convencido que cualquier persona que haya puesto todo su trabajo de investigación y su trabajo de vida en hacer evidente que la militarización del país es negativa para México, se puede sentir agredida y puede tener también su corazoncito y meter un poco de su pasión en eso. No veo cuál es el tema de los egos, discúlpenme. Pues sentirse agredida, eso de Pimienta, pues es tomártelo personal. Y yo creo que un miembro de la sociedad civil, sea quien sea, hombre o mujer, no puede tomarse las cosas personales. Si ellos lo que están defendiendo es la fuerza de los argumentos, pues tendrían que remitirse a los argumentos y a partir de los argumentos seguir avanzando. Si ya han ganado otras luchas en el pasado, pues ¿quién les dice que no pueden ganar también esta? ¿Qué parte de la intervención de Alejandro Madrazo te parece que es que se siente agredido? Pimienta, no voy a entrar en los detalles. O sea, es muy clara tu postura y no va a rebatir esa parte. Pero para la audiencia, ¿qué parte de la intervención de Alejandro Madrazo te parece que él se siente agredido o que lo hace desde la agresión o que agrede a alguien? No hay una agresión. Déjame terminar, si quieres, mi argumento. Mira, no voy a desmenuzar lo que dijo Alejandro Madrazo porque me parece ocioso. Creo que los podescuchas podrán formarse un criterio a partir de lo que escuchen. Lo que sí quiero dejar en claro es que la estrategia que ha utilizado, el soundbite que ha utilizado las organizaciones de la sociedad civil ha fracasado por completo, porque lo que ocupa este podcast es la comunicación política. Y en este debate y en este conflicto entre dos estrategias de comunicación política, por un lado la de López Obrador y por otro lado la de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos un claro ganador, y ese ganador es López Obrador. ¿Por qué? Porque la encuesta lo refleja. Para la gente el tema no es la militarización. Ahí no está el meollo del asunto. Ese meollo del asunto es algo que quieren ver tú y 16% más. Pero los demás no están ahí, Pimienta. Y te voy a decir en dónde están. Los demás están en el trabajo que muchas organizaciones, no generalizo, ojo, muchas organizaciones no han hecho, que es el trabajo de campo, en donde se podrían dar cuenta de la situación grave de la seguridad en el país, en donde se podrían dar cuenta que mientras ellos están discutiendo y están, perdóname que insista, en una guerra de egos, sigue habiendo una violencia desencadenada en todo el país. Y la gente sigue padeciendo esa circunstancia. Por eso los números en las encuestas. Pimienta, es muy fácil planificar, con todo respeto para los académicos. Es muy fácil en ocasiones hacer las cosas desde el diván. Es muy fácil hacer las cosas desde el escritorio. Pero quienes hemos estado cerca de la administración pública,
y tú eres uno de ellos, sabemos muy bien que en la práctica las cosas son muy distintas, Pimienta. Y sabemos muy bien que lo que está exigiendo buena parte de las organizaciones de la sociedad civil es hacer la misma receta que se ha hecho en años anteriores, porque fuera de eso no están proponiendo otra cosa. Como sabemos muy bien que lo que está haciendo López Obrador es lo mismo que hizo Felipe Calderón, lo mismo que hizo Peña Nieto, nada más con una diferencia, que propagandísticamente ustedes no van a reconocer y no quieren ver, que es formar una institución, meterla en la Constitución, que ya no es tener al ejército 12 años sin ningún tipo de certidumbre en las calles. Dicho esto, creo que de comunicación, de estrategia de comunicación a estrategia de comunicación, está claro por qué una estrategia está siendo más fructífera que la otra. Sí, claro, es evidente que por la asimetría de poder. Andrés Manuel sale todos los días, tiene la cobertura, etcétera. O sea, no quiere decir que las asociaciones de la sociedad civil no estén cumpliendo con su tarea. Y tampoco creo, sería francamente ilusorio pensar que las asociaciones de la sociedad civil van a convencer a toda la población de inmediato con un argumento, con un soundbite, de que la militarización del país es negativa. Eso es imposible. Hay muchas personas y así surgen los gobiernos populistas que sacan al ejército a las calles y que terminan generando niveles de mayor violencia a través del ejército. Así sucede, engañando a las masas. Eso no quiere decir que debamos de descalificar al 16% de las personas que están en contra de la Guardia Nacional. A ver, me parece que eso es profundamente antidemocrático. La aniquilación de las minorías no es un principio democrático. Al contrario, eso es un principio absolutista, un principio que debemos de evitar en las democracias. Y entonces, desde mi punto de vista, no tenemos que basarnos en temas de quién gana el debate solamente, sino de quién tiene los mejores argumentos. Y para hacer la comunicación política que le conviene al país, tenemos que revalorizar el tema de los argumentos en su peso específico, no solamente las artimañas de propaganda que pueden generar resultados en un inicio, pero que nos van a generar después, a largo plazo, efectos nocivos. Otra vez, para hablar de temas de comunicación política, hoy dentro de pues todos aquellos actores que estén en contra de Andrés Manuel López Obrador, es muy común escuchar esta parte de, claro, como ese personaje está en la presidencia y todos los días sale a impartir sermones en las conferencias mañaneras, etcétera, pues claro, pues él se apropia de todos los temas de conversación. Me parece que eso es una forma inmediata y cómoda de analizar la realidad de la comunicación política, porque, ojo, esos mismos actores que hoy están diciendo que en teoría esa comunicación está secuestrada, hace apenas algunos meses tenían ese aparato a su disposición. Intentaron colocar la política del miedo con que Andrés Manuel representaba Venezuela y que Andrés Manuel representaba Rusia, y con todos esos recursos económicos y con todos los medios a su disposición intentaron de inyectar un mensaje que no le hizo sentido a nadie. Y el resultado fue abrumador contra una estructura que tenía Andrés Manuel López Obrador, trabajada apenas hace 2-3 años y comunicando en tierra y comunicando desde los medios que no son los tradicionales. Ese paradigma de comunicación se enfrentó al otro paradigma de comunicación que establece Andrés Manuel López Obrador y perdió. Y creo que donde se están perdiendo es que siguen atacando desde ese mismo paradigma a esa fórmula contra la que ya perdieron. Lo que tienen que entender es que tienen que cambiar la fórmula. Y claro, pues hoy es muy fácil decir, claro, es que el otro es el poderoso y tiene al gobierno y tiene a los medios. ¿A quién te refieres, dinero? Nacho? ¿A los partidos políticos o a las asociaciones de la sociedad civil? Porque no, los dos, porque entonces te equivocas. Dicen lo mismo. Te equivocas claro completamente, sí. Nacho. O sea, estás tratando de comparar dos cosas fuera de contexto. Denise Dresser sacó la semana pasada. Pero ¿por qué Denise Dresser es la embajadora de la sociedad civil? O sea, ¿por qué? O sea, sus filias y fobias están bien. Sus filias y fobias están bien. Vocera de la sociedad civil. A mí tampoco me parece Denise Dresser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella va al Senado y porque tiene una tribuna, ya es embajadora. No, a ver. Coloqué yo. A ver, ejemplos hemos puesto. Alejandro Madrazo. Al Senado. A ver, pero nosotros hablemos de académicos, de personas que han ido utilizado. Cada quien y sus filias y sus fobias. A mí me parece que no podemos encasillar en Denise Dresser como la
máxima embajadora de la sociedad civil, mucho menos, no es una experta en seguridad, Nacho, es una politóloga experta, pero no lo es. ¿Por qué haces cherry picking? ¿Por qué la seleccionas a ella nada más como ejemplo? Uno de los voceros que han estado pero eso qué, ¿eso qué? Que insisto, también Napito es uno de los voceros de la 4T. No es un tema de Denise Dresser, insisto, es un tema de Nacho, paradigma de comunicación desde el que están acusando. Regreso a tu argumento porque me parece que es una falacia. Mientras sigan en esa fórmula. Regreso a tu argumento porque me parece que es una falacia. Tú dices, no, es que los partidos y la sociedad y los partidos de oposición y la sociedad civil se están quejando de algo que antes no fue efectivo en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. A ver, discúlpame. Las organizaciones de la sociedad civil llevaban más de 12 años trabajando en el tema de la corrupción. Más de 12 años. Yo estoy hablando de la fórmula comunicacional con que por eso, Nacho, por eso. Las asociaciones de la sociedad civil llevan más de 12 años trabajando en el tema de la corrupción hasta que lograron incidir y volverlo un tema nacional. No es un tema de un solo día. Y además, Andrés Manuel trabajó un tema muy importante, el tema de la legitimidad, cosa que no tenía Enrique Peña Nieto, a excepción del inicio de su mandato y más o menos muy dividida. Entonces no podemos comparar peras con manzanas, no podemos comparar la asimetría de poder de Andrés Manuel recién con 2 meses en el puesto, con todos los medios frente a él y con un ejercicio de socialización muy importante en tierra. No podemos compararlo con un ejercicio de 12 años que le costó la presidencia a Enrique Peña Nieto. Que facilitó la llegada de Andrés Manuel al poder. O sea, no se pueden comparar las dos cosas. Está las asociaciones de la sociedad civil apenas trabajando en este tema para hacer evidente que no es todo maravilloso en la Cuarta Transformación y que todos debemos de reconocer eso, que no es todo maravilloso. En la medida en que nos engañemos de que cualquier gobierno puede ser perfecto, en esa medida vamos a fracasar como nación y vamos a fracasar en el ejercicio de comunicación, porque entonces no tenemos capacidad de crítica y todo argumento que nos llegue, entonces es un argumento que vamos a asimilar de inmediato. Pero no es como... Cuando tú quieres cualquier cosa, no es más cómodo decir, no, es que es culpa del árbitro, no, es que el otro tiene más recursos. Eso claro que te excusa de las cosas. ¿Cuáles son las ventanas que tiene la sociedad civil para poder salir y que su posición sea escuchada? ¿Cuál es el tiempo que tiene la sociedad civil? Permítame un segundo. Pimienta todas. Yo todos los días veo representantes de la sociedad civil en todos los medios. Yo todos los días veo columna. Bueno, Pimienta. Pues, a ver, es que no me puedes decir honestamente que los tiempos dedicados a las organizaciones de la sociedad civil y a sus argumentos son equiparables a los tiempos que se les da al gobierno de México. No me lo puedes decir en términos de minutos ni de palabras. Pues porque no el gobierno de México sale una rueda de prensa todos los días a las 7 de la mañana. También la sociedad civil puede salir a una rueda de prensa. No va a haber la misma cobertura. No es lo mismo. Gonzalo. Es que así, mira, te lo digo de verdad, con todo el respeto y con todo el cariño. Es muy complicado discutir contigo porque cuando hablamos de alguno de los voceros, pues descalificas al vocero. Ahora Denise Dresser no es vocero. O sea, Denise Dresser está ahí en los foros, encabeza los foros. Va a los programas de televisión a defender los foros y a defender a la sociedad civil. Es una académica especialista. No, a ver, ¿por qué la pones de ustedes contra nosotros? Eso no es así. Hablemos acerca de los argumentos, no hablemos acerca de las personas. Hablemos de investigaciones, hablemos de datos, hablemos sobre eso, no de filias y fobias de personas. Ese es mi punto. Y yo los invito a eso. En la medida en que dejemos de descalificar a las personas por nuestras filias o fobias, creo que vamos a poder tener una conversación más rica y un ejercicio de comunicación más rico. No podemos caer en el tema de descalificar a personas porque no nos parece cómo escriben. No se trata de descalificar a personas. Insisto, Pimienta, tú quieres centrar la comunicación o la discusión dentro del mensaje nada más, dentro de la razón. Y la comunicación no es solamente argumentos. La comunicación, como dije desde un inicio, tiene que ver con emisores de los mensajes, quienes por supuesto que son importantes, y con los cómo se transmiten esos mensajes. Yo lo que digo es que desde los voceros y desde los cómo se emiten esos mensajes que vienen de la rabia, de un enojo, de decir en cada participación que se tiene, es que Andrés Manuel, estamos teniendo el peor inicio de gobierno desde hace muchísimo tiempo, el país se está yendo al carajo. De nuevo, falta de argumentos y claro, haces un ejemplo escogido. Son sus argumentos. No, ¿los argumentos de quién? Todos los días. ¿Quién es? ¿Qué personas? ¿Qué nombres? No. Justamente esta actitud que tienes, justo cuando estoy desarrollando
desarrollando un argumento y gritar para interrumpirlo. Sin decir nombres. Estás generalizando. Y es justa esa la actitud que hace que su mensaje no permee. Ahora nosotros somos los gritones, las guacamayas. A ver, no. A mí discúlpenme que me desespere. Y había quedado a ser más zen y lo reconozco, estoy fracasando en el intento. Pero lo que los invitaría es a eso, a cuando digamos y tratemos de meter en un grupito a toda la sociedad civil y decir, es que dicen esto o decir aquello, no lo hagamos así. Digamos el nombre de la persona y digamos quién lo dice. Dijimos Denise Dresser, y no es quien se nos ocurra. Pero Denise Dresser no es el ejemplo de toda la sociedad civil. A los voceros ni siquiera de seguridad pero ni siquiera es el representante, no ni importa, siquiera es quien sabe los datos. No, Nacho, no. Fue una voz entre todas las voces. También estuvo en el Senado. Porque tiene un espacio, Nacho. A quienes estuvieron realizando ahí manifestaciones. Obstaculizando las discusiones, tomaron la tribuna, etcétera. Ahí Nacho, estuvo Denise Dresser. Sí, y es Nacho, por eso que una sola persona. Es una sola persona que ni siquiera se dedica. No, pero no mencionemos. Es una sola persona que ni siquiera. Es una sola persona que ni siquiera se dedica a los temas de investigación en seguridad pública. Pero ahí está. Pero también ya hablamos de Alejandro Madrazo también. Y no supiste decirnos por qué era un tema de ego. O sea, sí. Es eso, yo les digo, hay argumentos, es verdad que el presidente miente y ustedes me dicen, no, es que es un tema de ego y no me explican por qué es un tema de ego. Yo no lo entiendo al menos. Ojalá que la audiencia, que nuestro auditorio nos diga si entendieron por qué es y que nos den ellos sus argumentos y que lo discutan. Yo estoy abierto a eso, a saber por qué lo consideran un tema de ego y poder discutirlo. Pero si no tenemos eso, si es una percepción subjetiva, entonces vayamos a los argumentos, desprendémonos de la parte subjetiva y vayamos a los argumentos y reconozcamos que hay mejores argumentos del otro lado. Ese es mi punto. No coincido. Sin embargo, creo que hay que ahorrarnos el meternos en este déjà vu donde hablamos del tema de Guardia Nacional en cada episodio y donde siempre terminamos diciendo lo mismo. Me parece que no terminaremos por coincidir y hay que hablar de temas que sí son nuevos y que sí me parece que encajan hay un asunto de estrategia de comunicación sobre el cual tenemos que hablar. El tema de la estrategia de la emergencia nacional que ha declarado Donald Trump después del apagón del gobierno, se terminó firmando un acuerdo con el Partido Demócrata para que se pudiera regresar a las actividades, pero tan solo un día después, declara la emergencia nacional en la frontera sur, donde dice nos están invadiendo pandillas, nos están invadiendo traficantes por la frontera sur y esta es una emergencia que tenemos que atender. ¿Para qué? Para generar recursos para la construcción del muro. ¿Qué decir sobre la reacción del gobierno de México? Que, al menos yo así la interpreto, es una no respuesta. La respuesta frente a estos señalamientos del presidente Donald Trump es el silencio. Sobre Donald Trump, que nos compara con Afganistán, no quiero decir nada. Yo respeto. ¿Se acuerdan? Bueno, los más grandes, los que tienen más edad, los jóvenes maduros. Había un entrenador, Bora, sí, que decía, respeto. Así estamos en algunos casos. Ese es el punto. Esto es lo que dice Andrés Manuel y tenemos que discutir si esto es correcto o no. Me parece que es una salida inteligente en donde ves venir el toro y lo que decides es no enfrentarlo, sino simplemente hacerte a un lado. Y me parece que desde el punto de vista de Andrés Manuel, sabiendo que el tono de Donald Trump de aquí a 2020 no bajará, sino más bien irá en aumento, es una salida, por lo menos en este momento, inteligente. Sí, tenemos que también tomar en cuenta que es muy probable que esta medida de la emergencia nacional no sea una medida fructífera, sino que sea... que se le echen atrás, ¿no? Que se le echen atrás. Ya se presentaron 16 estados los 16 estados demócratas en Estados Unidos presentaron una demanda para echar atrás la declaratoria de emergencia. Se judicializará la medida y se llevará seguramente hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Andrés Manuel, al dejar
dejar pasar esta embestida, me parece que hace lo correcto, no se mete en problemas de política internacional, no genera un desgaste con un presidente del que le tiene aprecio, que se ha referido en los mejores términos, y deja que los estadounidenses decidan en temas de política interior lo que tienen que decidir. Si es o no peyorativo para los mexicanos, me parece que eso es una discusión muy bizantina también, y que deberíamos de dejarla pasar como es, y que los estadounidenses decidan si van a dedicarle 6,100 millones de dólares a construir el sueño magnánimo de un loco, casi. Aquí es como cuando vas pasando por la puerta del vecino y escuchas que el vecino se refiere a ti de una manera peyorativa, ¿no? Pero lo hace desde dentro de su casa, es decir, no se está dirigiendo a ti, sino sencillamente tú ibas pasando y escuchaste. ¿Qué harías tú? ¿No? Tocas la puerta y le propinas un puñetazo por haberse expresado de esa forma de ti. Pues yo creo que no, yo coincido. La lógica de López Obrador me parece que es la inteligente, sabe muy bien, además espero que así sus asesores en política exterior e incluso en comunicación política se lo estén haciendo saber, saben muy bien que lo que está haciendo Donald Trump pues es tratar de vender cara a su derrota respecto a la cuestión del muro. Saben que lo que está haciendo también Donald Trump es en la víspera de que arranque el año electoral, pues lo que busca es decirle a su electorado, miren, estoy dando la batalla y la voy a dar hasta el final, voy a utilizar todos los recursos a mi alcance hasta el final para que consigamos la construcción de ese muro, que a todas luces no va a ser. No va a ser porque no hay posibilidades de que sea. No basta declarar la emergencia nacional, sino Donald Trump tendría que justificar en el Congreso y que el Congreso acepte esa justificación, la dé por válida y entonces sí se declare ya formalmente la emergencia nacional. Esto no va a suceder porque Donald Trump, además de que no tiene argumentos, no tiene mayoría en la Cámara de Representantes como para que algo así suceda. Entonces me parece lógica y sensata la postura de López Obrador, pese a que muchos dirán que no nos está defendiendo del logro, lo dirán por razones políticas. Yo recuerdo en estos momentos de algunas pláticas con internacionalistas que decían, cuando se hace política internacional es muy a menudo que se está haciendo en realidad política local. Y es, creo, lo que está haciendo Donald Trump con este tema, acusando un asunto de una amenaza que viene de fuera para en realidad tratar temas que tienen que ver con la política de Estados Unidos. Es lo que está haciendo, está tal cual estirando la liga, y en estos momentos la posición inteligente es torearlo, darle la vuelta, no meterte en esa discusión, porque si te metieras en lo único que incurriría aquello es en una contraargumentación que de ninguna manera le terminaría beneficiando a México. Como dices, Gonzalo, habrá quienes digan y argumenten que no se está defendiendo al país, pero sopesando los pros y los contras, me parece que la decisión inteligente es justo la que se está tomando en este momento. Sin duda, me parece que se toma una decisión correcta y al final Andrés Manuel ha jugado la mejor política internacional, ha llegado a acuerdos con Estados Unidos para buscar paquetes de reactivación económica, para buscar la activación de Centroamérica, etcétera. Me parece que ese es el camino que se tiene que dar y dejar que la chachalaca, que no es Andrés Manuel, sino la del otro lado del muro, pues diga lo que tenga que decir en su visión política, y ya será su electorado el que determine si permanece en un periodo más o si al final sean los demócratas, que muy probablemente pueda ser una mujer, que está muy interesante la política en Estados Unidos, las precampañas allá, quien pueda llevar el rumbo en el próximo cuatrienio que se dan allá. Se va a poner bueno y es un tema al que seguramente hay que seguirle la pista, pero Gonzalo, Pimienta, creo que se nos está acabando el tiempo y es momento de despedir este episodio. Muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan, a quienes nos siguen en redes sociales. Esto fue Fuera de la Tribu. Nos vemos la siguiente. Bye, Nacho. Hasta la próxima. Bye, Alberto Pimienta. Nos vemos. Yo soy Gonzalo Sánchez. Recuerda que la comunicación política es cosa seria. Bye. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están Fuera de la Tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la Tribu.